Dios les bendiga a todos. Buenos días. Qué bueno que esté aquí, no solo en esta reunión presencial, sino también a los que por nuestros canales virtuales nos están acompañando en esta celebración dominical. Aunque usted no lo crea, estamos terminando Efesios. Vamos ahora a terminar Efesios. Por fin se acabó. Y qué bonito que usted haya podido acompañarnos a lo largo de este año, donde hemos tratado de leer con usted y explicarles y poder compartir las Escrituras de Primera a Corintios, Segunda a Corintios y ahora Efesios. Así que estamos en el último capítulo. Este capítulo va a tener dos grandes bloques. El primero tiene que ver con los últimos temas de los textos de familia y luego un tema en particular sobre la filosofía y la manera de creer que tenían los efesios en su época. Bien, vamos con nuestra primera parte. Estamos en Efesios capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 3, creo que vamos a leer. Dice así: comienza esto: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Luego dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Cosas que usted y yo tenemos que recordar al momento de leer esto. Es que el domingo pasado Andrés a usted le comentó sobre el tema matrimonial, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué aprendió de allí? ¿Solamente las mujeres se someten? ¿Ah? ¿Qué decía el texto? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y llegamos a la conclusión dentro del texto de que el hombre se somete a su esposa cuando éste la ama incondicionalmente, como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella, presentándosela pura, santa, que la nutre, la protege, que hace todo para que ella crezca, madure, florezca, explote su potencial. Y eso se llamaba ser cabeza, ¿sí o no? ¿Se acuerda de eso? ¿Qué les parece, hermanas, vivir con un hombre que se esfuerza haciendo esto todos los días? Maravilloso, ¿verdad? Lo máximo, ¿sí o no? Y al mismo tiempo, ¿cómo se somete la mujer a su marido? ¿Qué dice el texto? Respete a su marido así como al Señor. Y luego a nosotros, tanto la literatura apostólica como una carta de Pedro, nos deja entrever cómo se entiende este tema del respeto o esta forma del sometimiento de la mujer hacia su marido. ¿Y qué decía el apóstol Pedro? Que tenga el espíritu afable y apacible como mujeres que practican la piedad. Entonces, ¿cómo es la actitud de la mujer? Es que la mujer latina es fuego. ¿Qué me importa lo que diga la cultura? La Escritura a mí me dice de que la mujer debe de tener un corazón afable y apacible. Y en ese contexto se lleva a cabo la figura del respeto. Hombres, ¿qué tal se sentiría convivir con alguien así? Sí, mire, siéntase libre ya. Yo sé que si usted dice bonito, lindo, usted se gana un golpe fuerte en su casa o un codazo ahorita. Pero se sentiría bien, ¿sí o no? En una dinámica familiar donde el hombre se somete a su mujer, amándola incondicionalmente, y donde una mujer se somete a su hombre, respetándolo con un corazón afable y apacible, el concepto de familia es cómodo. Y en un ambiente así, a un hijo se le hace más sencillo obedecer a sus padres. Los textos de familia están diseñados no solo por Pablo, sino para toda cultura. Los griegos, Platón, por ejemplo, tiene sus propios conceptos de textos de familia, de cómo debería funcionar una familia. Autores romanos también tenían sus propios documentos de cómo tiene que funcionar una familia. Pablo, apóstol, enviado a los gentiles, presenta el plan de Dios para que la gente sepa cómo tiene que funcionar una familia. Entonces, en un ambiente matrimonial donde el esposo hace esto con su mujer y su mujer hace esto con su marido, pues es el mejor ambiente para que esta dinámica se lleve a cabo. El hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero aquí vienen términos y términos,
Porque, por ejemplo, el término hijos que se utiliza allí es la palabrita teknon. Y esta palabrita es especial porque define al hijo, pero según su nivel de sustentabilidad. Teknon es el muchacho que aún no puede ser autosuficiente y que necesita ser mantenido, cuidado, sustentado por sus padres. En otras palabras, como decían nuestros abuelos, mientras tú vivas en esta casa, usted no escuchó nunca eso. Mientras tú vivas en esta casa, aquí se hace las reglas de la casa, lo que yo digo, etcétera, etcétera. Porque el punto es ese. Si yo soy mantenido, si yo estoy aún bajo el sustento y el cuidado de mis padres, ¿qué es lo que se pide de mí? Que yo me someta a ellos y que yo los obedezca. Los tengo que obedecer. Es necesario para que exista un orden moral y es necesario para que la sociedad permanezca cohesionada. Solo póngase a pensar, chicos que han crecido en un ambiente donde no han habido ni figuras, ni roles, ni modelos de sana y sabia autoridad dentro del hogar, usted los hace crecer 30 años y en 30 años usted tiene a aquellos que utilizan el poder para su propio beneficio o pisoteando a otros para lograr sus propios objetivos de vida. ¿Cuándo comenzó? Cuando se desnaturalizó la imagen del sano y sabio liderazgo de papá y de mamá dentro de la casa. El ser humano necesita crecer en un ambiente donde se sabe que esta figura de aquí tiene autoridad, no autoritarismo, autoridad y sabio liderazgo sobre mí. El día en que usted ya crezca y vaya a la universidad y probablemente usted estudie los 2 primeros años, pero ya después de eso ya papá y mamá tienen que comenzar porque no queremos tener ninis. ¿Usted sabe cuáles son los ninis? Tienen 40 años y no trabajan ni estudian y no aportan en nada a la economía de la casa. Están jugando play todo el día. Ya, esos son los ninis. En todo caso, pensemos que a los 20 años, ¿no? Ya 2 años bien estudiados, bien majados, ya comenzamos a trabajar y todo. No vaya a pensar de que porque usted ya trabaja y produce, jovencito, jovencita, usted puede ningunear a sus padres. Porque este término tan particular nos hace pensar de que por un lado la obediencia tiene un carácter temporal. ¿Hasta cuándo dura la obediencia? La obediencia dura hasta que el chico es autosuficiente. Una vez que el chico ya trabaja, ya se mantiene, apoya la economía de la casa, paga el internet y todo, ya podemos hablar de otro paradigma. Si sale de la casa y se casa, ¿no? Todo cambia. Yo ya no estoy sujeto a lo que dice ni mi papá ni mi mamá, porque ya crecí. Y se asume que ya puedo tomar decisiones por mí mismo. Pero, si bien la honra es temporal, la honra va mientras estamos bajo el techo, cobertura, sustento, manutención de mi padre y de mi madre. La obediencia es aquí. Cuando yo ya salgo de este techo, la obediencia termina, pero la honra continúa. Esto estará siempre. La honra es perenne. ¿Qué es la honra? Es ese grado o nivel de respeto y quizás admiración, dependiendo de cómo hayan desenvuelto cada papá y mamá su rol, de ese grado de respeto y admiración que la figura de mi papá y de mi mamá me entregan a mí. La obediencia va a ser temporal, dura, hasta cuando ya el chico ya aprende a ser autosuficiente y se mantiene por sí solo y ya se casa sola, qué sé yo, ya. Pero la honra permanece. Ahora, es interesante esto porque viene otra palabra. Pablo es un increíble para escribir. Dice, en el Señor. Esta frasecita en particular va a ser de filtro. Porque sí. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay papás buenos y papás malos, mamás buenas y mamás malas. Hay de todo en esta viña, ¿ya?
En el Señor va a tener dos implicaciones, por lo menos por la construcción de la frase. La primera, de que la mejor motivación para mí como hijo, que estoy aún bajo el cuidado de mi papá y de mi mamá, la mejor motivación para mí, para obedecer, es que yo lo hago para Dios. Entonces pensemos, es el cumpleaños del fulano más chévere del colegio, o de la fulana más chévere del colegio, son lo máximo. A ellos nadie le dice no. Y he invitado a un súper piscinazo. Y entonces como el chico, usted ya sabe, pues no, la chica, y usted ya sabe, hay que darle su señor regalazo, pues. ¿No? A veces hay cosas y casos así, ¿no? Hay que darle a su señor regalazo. Entonces usted va, mira mamá, que ve la fiesta. Entonces usted como padre y madre, ve fechas, ve gente, analiza contextos, ve si conviene, si no conviene, pero pensemos, ¿a usted no le cae bien ni el chico ni la familia del chico? Porque usted conoce cosas, los adultos sabemos cosas, ¿ya? Que el resto de los mortales menores de edad no saben. ¿Ya? Okay. Entonces, como sabemos cosas, y para rematar, la mejor salida es, mijito, no hay plata. ¿Verdad? Entonces, probablemente, mi hijo, mi hija, se dé contra las paredes. No me dejan ir. Mi papá, mi mamá. ¿Qué me dice Pablo? Es justo que obedezcas, porque lo haces para Dios. No mires a tus padres si te incomoda. Haz caso, porque lo estás haciendo para Dios. La mejor motivación para la obediencia es hacer las cosas para Dios. Segunda instancia de la construcción griega de la palabra es interesante, porque en el Señor también es filtro. ¿Filtro cómo? Hay papás buenos, papás malos, mamás buenas, mamás malas. Entonces viene un padre, le dice a su hijo de 17, que ya mismo cumple los 18 años, dice, mijito, como regalo de cumpleaños, tú vas a tener conmigo tu primera borrachera. Ah, no, esos bichos existen. Y entonces la frase de en el Señor se convierte en filtro para el jovencito cristiano que frente a esos desafíos éticos, el chico o la chica cristiana le puede decir a su papá, papá, en esto no te voy a obedecer, porque me estás pidiendo hacer algo que se va en contra de Dios y de mí mismo. Otro ejemplo de bicho raro, papá malo, chico varón, mijito, como tú ya estás grandecito, tú ya tienes que probar mujer. Así que yo te pago el hotel y ya conseguí la chica. ¿Qué dice el texto? En el Señor. Y la frase en el Señor se convierte en filtro. Entonces el muchacho que teme al Señor y conoce a Dios y sabe que papá, en eso no le voy a hacer caso. Usted ha desperdiciado la plata de la familia por gusto. Yo no me voy a ir a juntar con una mujer de esa categoría. Me espero hasta casarme. Pero no así, papá. Lo he desobedecido, lo desobedecí. ¿Pero por qué? Porque la instrucción apostólica me dice, la obediencia se da en el Señor. Y así para cualquier evento. Papá, estoy temblando en la universidad, en esta materia, ese viejo, porque así uno trata a los profesores de la universidad. Usted es piadoso, ya usted no lo hace. A nosotros en la Politécnica así los llamábamos a veces, a estos manes. Entonces, ese me tiene pica, me la tiene jurada y me odia, me va a dejar, ¿no? Y esta es la tercera vez que arrastro la materia. Si no apruebo esta, me botan de la universidad, papá, ¿no? Entonces viene el papá y dice, mijito, tengo la solución. Jack Daniels, 4 botellas. Tú dime dónde está la oficina, me acompañas y yo hablo con ese man. Y ya está. Lindo, ¿sí o no? Bello. En el Señor.
Eso es corrupción, eso es mentira, eso es engaño. Así que mi obediencia va a estar siempre enmarcada en el Señor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Dice, porque esto es justo, es lo normal de que exista un modelo, autoridad, hay que someterse, esto cohesiona la sociedad, ayuda a fortalecer el famoso entramado social en el cual vivimos. Ahora, esto de acá, el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra, en la época de Moisés significó de que la tierra de Canaán iba a ser de ellos, le iban a hacer producir y todo iba a salir bonito. Eso funciona para ellos. Nuevo Testamento, Cristo ha muerto y ha resucitado, y ahora ¿esto en qué se traduce? Primero, mi esperanza no necesariamente está en esta tierra, sino que yo espero la patria celestial, la Jerusalén que viene del cielo, la nueva realidad de Dios. Pero, ¿cuál es el efecto social de que esto funcione? De que yo voy a tener familias coherentes y cohesionadas. Y si yo reúno familias que tienen esto mismo en mente, yo tengo una comunidad coherente, unida y sabiamente relacionada. Y si yo tengo una comunidad que llega a ese nivel, puedo lograr la transformación de la civilización. Así que el plan de Pablo en estas líneas no es solamente que usted, más o menos como el violincito de Don Cangrejo, no, usted tenga una familia chiquitita y muy feliz. No, el plan de Pablo se va a que usted sea parte de esta nueva humanidad que transforma la civilización. ¿Vamos bien? Por eso menciona el tema de la tierra con el mandamiento. Cosas para resumir esta primera sección. Primero, la obediencia es temporal, pero la honra es perenne. Honra es una cosa. Esta parte es chévere. Confianza es otra. Fíjese que el texto dice, honra a tu padre y a tu madre, y no necesariamente confía en tu padre y en tu madre. Suave. Hay papás buenos, papás malos, mamás buenas, mamás malas. Hay de todo. Pensemos que usted crece en un hogar donde papá o mamá han sido unos apostadores, ludópatas, que han hecho pedazos del presupuesto, ya sea en juegos, ya sea en trago, vicios. Hay hogares donde se aguantan eso, de que el hombre se gasta la plata en mujeres, y yo no sé cómo viven, eso es una locura. Pero la plata se va de la forma más miserable y más horrible, y la familia ha vivido mal por muchos años por el mal manejo de los recursos de parte de, ya sea de él o de ella, ¿no? Entonces el hijo ya crece, ya está trabajando, está ahorrando. Escucha, si estás trabajando, ahorra e invierte. No te tires la plata en el closet, ¿ya? Entonces se asume de que ya el muchacho ya tiene sus recursos y todo va bien, pues no, viene el papá. Mijito, dígame papá, mijito, es que me quiero poner un negocio ahorita. Entonces yo necesito ahorita, mañana, $25,000, hijo mío, porque... Papacito, yo a usted lo honro, porque Dios, en medio de toda esta marasmo de vida que nos toca enfrentar a nosotros los seres humanos, Dios le concedió a usted la potestad de ser mi papá. Pero otra cosa diferente es que usted me esté pidiendo dinero, porque a lo largo de los 25 o 30 años que usted estuvo al frente de la casa, usted el dinero nunca lo supo usar bien. Papá, no puedo hacerlo. ¿Lo he deshonrado? No, lo he respetado. ¿He invalidado su vida? No, he reconocido lo que Dios ha puesto en él. ¿Confío? No. La confianza se gana. Otra. Pensemos de que cualquiera de nosotros, se crió con un papá o una mamá, de que cuando yo hacía una travesura, me molía a palo. Por la mínima cosita. Esa me dejaba ahí, porque la letra con sangre entra. ¿No? Mírame a mí me dieron con espinos y ortigas y aquí estoy, nada me ha pasado. 500 traumas encima. En todo caso,
y usted tiene hijos, y su hijo sale tan travieso como usted, porque uno paga, todo se paga en esta vida, y su hijo sale tan relajoso, malcriado, chinchoso, bullicioso como usted, ¿usted lo deja con su mamá? ¿No? Yo la honro, sí. La respeto, sí. Considero que en medio de todo este marasmo de mundo, Dios le dio la facultad de ser mi madre, sí. ¿Confío en ella para dejarle a mi hijo travieso? No. Porque quién sabe, si en una de esas me explota, ¿y quién termina crucificado? Mi hijo. Y luego eso se hace un resentimiento familiar. Hay que saber ser sabio. Honrar es perenne. Confiar, eso es otra cosa. Así que sea sabio para escoger y decidir. La obediencia se da mientras están bajo el cuidado y, en otras palabras, ser mantenido y sustento de los padres. Y la obediencia es en el Señor, lo que vimos, esto es filtro y al mismo tiempo es motivación para la obediencia. ¿Vamos bien? Seguimos con el texto. Si está aquí, interactúe conmigo, quiere, no me ofende. Vamos a la otra, Efesios 6:4. Y ustedes padres, este es bacán, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Cuando el texto dijo, hijos, obedeced a vuestros padres, se estaba refiriendo, la palabra griega que se utiliza allí, se refiere a papá y mamá. Hijos, obedezcan a papá y mamá porque esto es lo justo, lo correcto. Pero esta parte de acá, el término griego cambia. Y esta palabrita padres, páteras, esta palabrita padres solo se refiere a los papás varones. ¿Qué significa eso? De que aquí rompemos algo de la cultura latinoamericana y guayaquileña, ecuatoriana. El padre se encarga de estar allí, de sustentar, de mantener y todo, y la madre es la que se encarga de la crianza. ¿Ha escuchado eso? ¿Quién se encarga de la disciplina y quién se encarga de la instrucción de los hijos desde la perspectiva apostólica? Papá. A nosotros los hombres se nos entregó esta responsabilidad. Es verdad, mamá cría con amor, mamá está con su ternura allí, mamá está con su sabiduría, pero delante de los ojos de Dios, ella no es la responsable de esto. ¿Quién es responsable de esto? Yo sé que usted está viendo el adorno, por encima de la charla usted ve si cae o no cae. Los padres varones. Ahora, ¿por qué dice no hagan enojar a sus hijos? Siglo I, sociedad greco-romana. Los padres tenían potestad, padres hombres, tenían potestad de hacer con sus hijos lo que les daba su regalada gana. Desde golpearlos, azotarlos, hasta matarlos, los podían rechazar, los podían volver a tomar como hijos con una carta de adopción. Miren, los hijos eran la peor cosa. Eran vistos como una carga, literalmente. En el mundo greco-romano, los hijos eran vistos como una carga. Te leyera los métodos anticonceptivos que tenían las mujeres del siglo I. Es de miedo eso. Y segundo, si llegaban a dar a luz y no lo querían, a la criatura la dejaban en la planta de tratamiento de aguas hervidas de la ciudad. Allá se dejaban los niños no queridos. Venían los traficantes de esclavos, se los llevaban, los alimentaban, a las niñas las prostituían y a los hombres los vendían como esclavos. Esa era la realidad de un niño en el primer siglo. Que un niño llegue a ser un adulto coherente era un milagro. Entonces, por eso, el llamado de atención de Pablo es, padres hombres, no hagan cosas que enciendan la ira de sus hijos. Y yo debo de entender que para mi sociedad, en el día de hoy, muchos temas de actitud, palabras, comparaciones, términos peyorativos, términos insultantes, aún hasta violencia dentro del hogar,
pueden descorazonar el corazón de la siguiente generación. En ocasiones, hogares donde ha habido papá violento, los hijos crecen y estos manes no quieren tener familia, porque para ellos la familia es una cosa que no sirve. Como a ellos no les sirvió, entonces no lo hacen. ¿Sí me hago entender? Padres, no hagan cosas que destruya el corazón de sus hijos. Y ahí viene el mandamiento apostólico. Críenlos, háganlos crecer, háganlos desarrollar, llévenlos a la madurez, que exploten su potencial como hijos. ¿Cómo? Primero, padres, hombres, tienes que disciplinarlo. Y en la literatura hebrea o griega, aquí, disciplinar no es palo, ni violencia, ni grito. Disciplina es la instrucción que corrige y que genera hábitos de vida saludables. Entonces, para poner un ejemplo, el hijo se baña y deja tirada la toalla hecha pelota ahí en el baño. Entonces, ¿cuál es la típica de los padres? Oye, ve, otra vez ahí, que eres puerco. No, porque de todo hay. No, anda, póngalo en su lugar. Así se enseña. Así no se enseña. Punto 1. Los hijos imitan lo que ven. Así que probablemente ese niño se pelota la toalla porque ve a papá o a mamá dejar hecha pelota la toalla. Segundo, los chicos aprenden por imitación. Entonces no es tanto de, oye, puerco malcriado, la toalla, cuélgala. No, mijito, vamos poniendo la toalla en su lugar. Repita eso algunas veces. En la última, déjelo que vaya solo. A la siguiente, usted solo tendrá que decir, no te olvides de la toalla. Solito funciona. ¿Me explico? Disciplina. Y esto para todo. ¿A quién escoge como amigo? ¿A quién escoge como pareja? ¿Cómo escoge un trabajo? ¿Cómo maneja la filosofía de trabajo? ¿Cómo toma decisiones fuertes dentro del trabajo? ¿Cómo se toman decisiones cuando las decisiones del trabajo afectan a la familia? Todo eso, ¿de qué cabeza debería salir? De la cabeza del papá varón. Así que si un padre varón no hace esto, está perdiendo todas las lindas credenciales que Dios le ha dado para forjar una familia. Otra, instrucción, sabiduría de Dios. La instrucción tiene que ver donde el padre acude a la fuente de sabiduría divina para saber enseñar. ¿Quiere usted aprender a hacer eso? Proverbios. Léalos. Hay buenos libros que explican proverbios. Hay buenos devocionales que explican proverbios. Y con esto, Pablo ya le da forma al cierre de esta parte nuclear familiar. Resumen de esta sección. La instrucción es aquí para ¿quiénes? Los padres, varones. ¿Disciplina qué es? ¿Es palo? ¿Es patada? ¿Es azote? ¿Qué es disciplina? Es corregir y enseñar. Y mostrar estos hábitos de vida. ¿Qué es instrucción? No solamente es los temas dogmáticos, mijito, aprende el versículo. No, son grandes diálogos que hay que tener con los hijos. Es instrucción para la vida. Y los padres e hijos se someten al Señor, obviamente, y siguen sus instrucciones. Si esto se hace, la sociedad funciona mejor y usted disfruta la vida. Vamos con una sección dentro de los textos de familia, pero con otros temas. Comienza con esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre, y ustedes, amos, correspondan esta actitud a sus esclavos, dejando de amenazarlos. Y recuerden que tanto ellos como ustedes, es decir, amos y esclavos, tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Primer siglo, la esclavitud es normalizada. Esta gente no entiende la sociedad sino con esclavos. Los esclavos forman como el 70% de la población, es la mano de obra, es la población económicamente activa de la época. Pablo, en otros escritos, por si acaso usted diga, ay, entonces Pablo está a favor de la esclavitud. No, tampoco así. Pablo en otros textos dice, si eres esclavo, procura comprar tu libertad. En otra parte, cuando le escribe a Filemón, que era un hombre, era un anciano de una iglesia local y quizás un hombre reconocido en
Colosas, Filemón había perdido un esclavo que se llama Onésimo. Y Pablo se encuentra con Onésimo en alguna vez en su vida y Onésimo cree en el Señor y todo. Y Pablo le dice a Onésimo, Onésimo, regresa a tu casa, a la casa de Filemón. La ley de ese entonces decía de que cuando un esclavo era fugitivo, el dueño lo podía matar o divertirse torturándolo hasta la muerte. Eso era dignidad para hacerse respetar. Pero Pablo le escribe a Filemón y le dice, te quiero pedir un favor, Filemón, y hazme este favor como si me lo hicieses a mí. Vas a recibir a Onésimo, pero ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como se recibe a un hermano. Igualdad. Esto como para defender a Pablo. Sin embargo, en términos generales, esta sociedad depende de la esclavitud. Si bien usted y yo no nos desenvolvemos en un medio de esclavitud aquí y ahora, pero hay principios que yo puedo obtener de este texto, por lo menos en la relación dueño de empresa o patrono y empleado o persona que está enrolada. ¿Y por qué? Porque aquí hay un sano balance entre deberes y derechos. Los derechos deben de tener un equilibrio con las responsabilidades. Hoy ustedes y yo vivimos en una sociedad que pelea por los derechos de todo el mundo. Pero poco o nada se habla de las responsabilidades y obligaciones de aquellos que han de usar esos derechos que les concede su Constitución o su marco jurídico para poder vivir en sociedad. Vamos pensando un poco. Derecho internacional de los niños. ¿Los niños tienen derecho a qué? A una buena alimentación, a una... ¿qué más? A la salud, el acceso a ¿qué más? Ajá, ¿qué otra cosa más? A una familia, a jugar. Los niños tienen derecho, ya ok. ¿Cuáles son las obligaciones de los niños? Tienes que sujetarte a tu papá y a tu mamá. Tienes que cumplir con las reglas de la casa. Tienes que estudiar y prepararte. Yo te voy a ayudar como padre, enseñándote matemáticas para que puedas aprobar en el examen de mañana. Siempre el padre ayuda. ¿Qué otra obligación? Tienes que mantener limpio tu cuarto. Ya, no gastes la plata en el lunch en porquerías. Come comida saludable. Yo te mando lunch. ¿Ya? Y entonces estamos hablando de que hay un balance. Porque si todo es derechos, ¿cómo termina la sociedad? Destruida. No hay plata ni sociedad que aguante tanto. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué derechos tiene el esclavo, según este texto? Aparte del contexto cultural, el esclavo tenía derecho a ser alimentado, el esclavo tenía derecho a vivir bajo la misma casa del amo, el esclavo tenía derecho a que el amo lo capacite si necesitaba alguna forma particular de artesanía, el amo pagaba su capacitación y luego el amo usufructuaba o vivía de lo que esto hacía. Ok, derechos, obligaciones. ¿Qué dice allí? Primera cosa, tienen que cumplir con los requerimientos de la empresa. La empresa te pide una cuota, la vamos a cumplir. La empresa te ha puesto un horario de trabajo, vas a llegar temprano a poner el dedo y vas a salir a la hora poniendo el dedo. No vas a engañar a tu jefe. No vas a robar los recursos de la empresa. Vas a mantener la información de la empresa en confidencialidad. Tienes que tener punto suspensivo. Obligaciones. Porque derechos sin obligaciones colapsan la sociedad. Y Pablo aquí muestra equilibrio. ¿Qué más dice? La actitud. ¿Con qué actitud se trabaja? ¿Con qué actitud se trabaja? No hagan el amague de trabajar como cuando los están mirando. Ahora han viralizado eso en Instagram, ¿verdad? Hacen esos videos chistosos, ¿no? De que cuando tu jefe está en el local y entonces están barriendo, están limpiando, están ordenando, por aquí, por allá. Se va el jefe, tirados en el piso allí, viendo TikTok. Derechos y obligaciones van de la mano. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de estos esclavos? Trabajen bien, no cuando los están mirando, no cuando les respiran sobre la nuca.
¿Qué más? Y cuando ustedes trabajan, entiendan que ustedes están trabajando para Dios. No se crea el discurso, ese discurso que pretende fraccionar a la sociedad ecuatoriana. Es que tú estás trabajando para el rico. Y se comienza a generar el resentimiento social. Es que tú estás trabajando para la oligarquía, para los grupos de poder. Estás destruyendo sociedad. Y así también el amo de este texto, conceptualmente traído a nosotros, también tiene sus derechos y sus obligaciones. ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones del amo o el patrono del siglo XXI? Los vas a tratar bien, no los vas a amenazar, los tienes que considerar, así como Cristo te consideró a ti. El tema de la paga, obviamente, tiene que ser justa, tiene que ser proporcional al trabajo que se está haciendo. Derechos y obligaciones. ¿Qué derechos tiene el patrono? Que el trabajo sea realizado, que haya eficiencia en los procesos, de que la gente cumpla con su deber, que se cumplan los horarios, que no existan robos, mermas o pérdidas. ¿Sí me explico? Pablo en este texto habla de balance. ¿El principio cuál es? El que no trabaje, que éste tampoco coma. Ok, así debe funcionar. Así funciona la sociedad. Porque si yo tengo una sociedad, y eso es el peligro de las economías corruptas que tenemos en el día de hoy, donde la gente quiere tener harta plata sin hacer nada. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Le ofrecen a los chicos de instituciones educativas del Estado, hasta en las privadas también pasa, la oportunidad de convertirse en distribuidores de sustancias sujetas a fiscalización. Hablemos de forma educada. ¿Y eso qué es? Eso es plata fácil. Vendo 2, 3 sobres. Yo tengo plata. ¿Cuánto hice? No hice mucho, pero tengo plata. Las chicas guapas abren su página de OnlyFans. ¿Qué hicieron? Nada. No construyeron sociedad. No se dedicaron a nada que honre, pero tienen plata. No dejemos que estos discursos comiencen a llenar nuestra mente y corazón con este facilismo que se va en contra de los principios que la Escritura establece para la vida y que generan civilización. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí está aquí? Tiene hambre, ¿verdad? Resumen de por lo menos esta frase. Dice, hay un sano equilibrio entre derechos y obligaciones. Creo que eso quedó claro. 2, las actitudes pesan en la relación esclavo-amo. O en nuestro siglo XXI, patrono-empleado. La actitud es importante. Tanto el esclavo y el amo reconocen o deberían reconocer que tienen ¿qué cosa? Un solo amo, un solo jefe. ¿Y cuál es el jefe? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Así como yo estudio en la universidad, no para que el viejo no me deje. Yo estudio en la universidad para honrar a Dios a través de mis estudios o mi capacitación. El día final, dice Pablo, es el día en que habrá una recompensa. Ese día habrá el reventón, no, es la fiesta de premiación, el día en que estemos delante de Dios, por todo lo que hemos vivido gracias a Él en esta tierra. Vamos a esta última parte, espero que me tenga usted paciencia, porque esta sección a veces se la ha llenado de mitos. Hay ocasiones donde se lee Efesios 6, desde el verso 10 en adelante, y es como que algunos cristianos se imaginan que están viendo Los Caballeros del Zodíaco o Dragon Ball. ¿Usted alguna vez vio eso? Sí, ¿verdad? A ver, los hombres, ustedes vieron alguna vez Los Caballeros del Zodíaco, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién se creía Saint Seiya? No, dígalo, usted se creía eso, ya. Usted hacía el ademán con los muchachos así, y que la cajita sale volando con la armadura. Y usted chilló para que su papá y su mamá le compren los muñequitos con la armadura de oro. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces hay gente que cuando lee esto piensa de que la vida cristiana es como Caballeros del Zodíaco. Entonces yo invoco ahora el escudo de la fe. La otra. Ahora yo voy a invocar la espada del Espíritu. Una espada invisible, pues no. No, y Señor, ahora invoco el yelmo de la salvación.
es como Iron Man, ¿no? Pieza por pieza me comienza a vestir. Pero yo, para entender este texto, yo necesito conocer la historia, la religión y la cultura de la sociedad de Éfeso. Si yo no hago eso, no voy a entender el texto. Así que vamos a revisar esto ahorita. Leamos primero el texto de aquí. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, del engañador. Ni siquiera está con D mayúscula. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales. ¿Ah? Entonces usted lee eso así nomás y usted está al frente de Goku, Saint Seiya, Iron Man. Así nomás. Pero revisemos la religión y el mito Éfeso. Primera imagen. Le presento, por si acaso, a Artemisa. También Diana. En Éfeso habían dos Dianas. Estaba esta y estaba otra que tenía un arco y una flecha porque era la cazadora. Las dos divinidades se adoraban en Éfeso. Esta cosa que usted ve aquí es una imagen media grotesca, obviamente. Espero que usted la vea grotesca, porque es la imagen de una diosa que tiene 100 senos tallados en su cuerpo. Y aquí viene lo interesante. La gente de Éfeso, donde había el gran templo de Diana, o de Artemisa, donde estaba el gran templo de Diana, ellos creían de que esta estatua que usted está viendo allí descendió del cielo. Descendió con los santos espíritus del Olimpo y fue ubicada, usted puede estar en paz, la pelota no se cae, y fue ubicada en el templo de Diana. ¿Eso fue cierto? ¿Eso qué se llama? Mito. Eso es mito. Un mito que luego engendra idolatría. Gracias. Es mito. Pero esta gente creía de verdad que esta imagen era la imagen de la diosa misma que había sido traída del cielo. La palabra cielo en esta cultura greco-romana se solía denominar con la palabra epoúranos, una palabra bien rara, pero que significa las regiones celestiales más arriba de los cielos. O sea, Diana era lo máximo de donde viven los dioses. Ahora, esta diosa tenía también su culto. ¿Qué culto tenía? Paréntesis, ¿qué dice allí? Fertilidad y abundancia. Entonces, si usted era una persona dedicada al campo, a la parte agrícola, si usted era una persona dependiente de la pesca, ¿no? ¿Usted a qué diosa se encomendaba? ¿Quién gobernaba el pensamiento del pescador o del agricultor? ¿Quién lo gobernaba? Entonces vamos a sembrar la semilla. Tenemos que hacerle un sacrificio a Diana, porque si le hacemos el sacrificio a Diana, entonces vamos a tener cosechas. Vamos con los barcos mercantes al mar para traer peces y venderlos en las costas del Imperio Romano. ¿A quién me encomiendo? Me voy a encomendar, la abundancia de lo que yo pesco, me lo va a dar Diana o Artemisa. Y para que el agua nos trate bien, también le vamos a sacrificar a Neptuno. Por si acaso. ¿Quién gobernaba la mente de ellos? Estos dioses. Segundo dios, vamos, otra. Hécate. No es la cerveza, esa es con T. Esta es Hécate, con H. Hécate. ¿Quién es esta? Paréntesis. Era la diosa portadora de la luz. Entonces usted tiene que decidir qué negocio hago. ¿Con quién hago sociedad? ¿A dónde me voy a estudiar? ¿En qué país me voy a hacer la maestría? Necesito luz para tomar decisiones. ¿A quién se encomendaba? Entonces usted agarraba un animalito, lo mataba, lo desangraba y todo, y usted le oraba a la estatua de Hécate. Y usted, oh gran diosa Hécate, dame luz para saber decidir. Trae la luz de los dioses del Olimpo. ¿Dónde vivía Hécate? Según la mitología, en los lugares celestiales más arriba de los cielos. De allá venían. Vamos con otra diosa, pero que se ría.
¿Qué dice aquí? Nike. Nike. Es griego el nombre. Ahora, no vaya a decir, ay, hermano Tito, o sea que si yo me compro zapatos Nike, estoy sirviendo al diablo. No, eso es hacer talismanes, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Pero la diosa Nike era la diosa ¿de qué? De la victoria. ¿De dónde cree que sale el vistito? De Lalita, el que inventó los isotipos de Nike, agarraron un poco la fisonomía de Lala y de ahí salió nuestro muy llamado visto. ¿Ya? Pero si usted quería tener la victoria en algo, ganar un caso, ganar una apuesta, aparte de la diosa Fortuna, usted se encomendaba a Nike, porque Nike concede la victoria en lo que quiera que yo emprenda. ¿Eh? ¿Quién gobernaba la mente de los que querían ganar? Nike. Vamos con otra. Atenea Efesia, porque hay versiones y versiones. ¿Quién es esta de aquí? Paréntesis. Ay, se acordó de Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? La reencarnación de Atenea, ¿se acuerda? Que después de ni sé cuántos miles de años había reencargado. Y siempre son esas figuritas todas anime, delgaditas, con ojitos grandotes. Ya, esta es Atenea. ¿Ya? Atenea es la diosa de la sabiduría y de la estrategia. Entonces, si usted era un soldado que tenía que enfrentar a algún enemigo, ¿a quién le pedía sabiduría para enfrentarse a la gente mala? Si usted quería filosofar y hacerse como Sócrates, Platón, ¿usted a quién acudía? A Atenea, porque esta pana es de la sabiduría. ¿Dónde vive Atenea? En las regiones celestiales, más arriba de los cielos, allá. Vamos con otro. Ahora vamos con una tríada romana. Estos fueron dioses absorbidos. Primero, Júpiter. Este es el Zeus de los romanos. Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. Y es el dios soberano ¿de quiénes? ¿De qué cosas? De la justicia y el orden. Entonces, si usted era un juez, un magistrado, un prefecto, un gobernador o un emperador, ¿usted a quién le rezaba y se entregaba en cuerpo y alma para que lo ayude? Porque Júpiter es el dios de la justicia y del orden. Es el dios supremo. ¿Dónde vive Júpiter? Allá en los lugares celestiales, más arriba de los cielos. Segundo dios de la tríada romana. Júpiter tiene mujer. Se llama Juno. De ahí viene el mes de junio. También había una familia que tomaba el nombre de esto, los Juniae, así como los Juliae. Sin embargo, en esta imagen de aquí usted ve a Juno, y es una diosa femenina, así como Atenea, así como Diana. ¿Y a qué se dedica ella? A proteger el hogar, y es la diosa favorita de ¿quiénes? Entonces, una mujer casada, ¿a quién tenía en sus pensamientos? A Juno. Entonces, ¿de quién aprendía las mujeres casadas cómo ser mujeres? Se iba a los poemas y a los relatos que hablaban de Juno para ver cómo Juno se conducía con Júpiter, y entonces allí las mujeres aprendían a ser esposas. ¿Quién gobernaba la mente de las mujeres casadas? El mito de Juno. Tercer dios de la tríada, nos queda uno, creo. Vamos acá, Minerva, diosa de la sabiduría. Pues sí, pero se parece a Atenea. Sí, se parece a Atenea, pero esta tiene más cositas, esta tiene más poderes. De la sabiduría, de la guerra justa, del arte, rayita ciencia, y de las instituciones públicas. Entonces, si usted era un educador, si era un magistrado, si usted era parte del Senado, ¿usted a quién tenía en su cabeza? A Minerva. Había un aceite que se llamaba Minerva, ¿verdad? Café, gracias. Mire la brutalidad de uno, como ya. Entonces tenían a Minerva en la cabeza y no era el café. ¿Dónde vivía Minerva? En los lugares celestiales más arriba del cielo. Y allá venían toda esta gente. Gobernaban estos mitos, gobernaban la mente del habitante greco-romano. Y por último, Marte, padre del pueblo romano. La leyenda dice que este Marte crió a Rómulo y Remo junto con la loba, y no era Shakira, sino una loba. ¿Cuántos se fueron a ver Shakira? No levanten la mano, ay, le da miedo. No importa.
Marte era como padre del pueblo romano y era el dios de la guerra. Pero ya el dios, ya no de la estrategia. La estrategia fue Minerva. Marte sirve cuando usted está clavando la espada en el enemigo. ¿Ya? Entonces el general o el centurión están ahí al frente y ¿a quién se entregan? ¿A quién tienen en la cabeza? A Marte, ¿verdad? Es el Ares griego. ¿Ah? Muy bien, tenemos que revisar términos. Ya se divirtió con las imágenes. Vamos con el texto. Primer texto griego. La parte de acá está transliterado. Cuando el texto dice, sino contra poderes, Pablo utiliza la palabra arcas, aquí está transliterado, y el término arcas es un término griego que significa la denominación de una autoridad pública. En los escritos del Nuevo Testamento y otros escritos griegos de la época de Pablo, esto nunca significó demonios. Este era el término con el que se hablaban de las autoridades públicas. Sí, las autoridades públicas que tienen en su cabeza a Minerva, a Hécate, a Atenea, a Diana, a Artemisa, a Marte y a todo ese poco de gente con sus propias filosofías y mitos. Pero Pablo dice, nuestra lucha no es contra la gente. Nuestra lucha entonces, ¿con qué es? Con lo que gobierna la mente de ellos. Ahora, si usted me dice de que por culpa de caballeros del zodiaco, usted sigue pensando de que Ares, Marte, Artemisa están vivos, son reales y están en pie hasta el día de hoy, yo he perdido la batalla con usted. Perdí la batalla. Porque la cristiandad logró hacer eso con todas las religiones paganas, por lo menos los 3 primeros siglos. Hizo descender a toda religión pagana con sus grupos y conjuntos de dioses al nivel de mitos idolátricos. Y hasta Pablo en Corintios dice, las imágenes son nada. Son nada. Pero es esta filosofía loca la que está en la mente de la gente. Entonces, me faltó una más. Esta viene con la tercera frase. Poderes, arges, autoridad pública. Segunda frase, usted tiene poderes de tinieblas, dice allí. Frase en amarillo y la transliteración. Exousias. De ahí viene la palabra usía, antigua palabra castellana para referirse a los jueces. Viene de aquí, porque era el término que definía la autoridad pública que tiene la facultad de ejecutar la autoridad. Por lo tanto, exousias más habla de los magistrados que sirven en las cortes. Arges, la palabra anterior, más sirve para definir a los magistrados que ejercen el poder político. Llámese el emperador o los senadores. Vamos bien. Tercer término, dice, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y esta frasecita de aquí es fenomenal. ¿Por qué? Porque esta frase de aquí usted la encuentra en otra literatura escrita por los césares, donde los césares dicen, porque eso es lo que creen, porque los césares dicen, perdimos hoy tantos hombres en la batalla de aquí, porque Mercurio se alineó con Venus, y entonces como le fue infiel a su otra mujer, Juno intervino, y por eso perdimos la batalla. Entonces los emperadores, que en sus escritos utilizan esta frase de aquí, potestades de tinieblas, hagamos que sabemos griego, cosmócratas tu escotus. Estas palabritas de aquí denotan el zodíaco en el cual ellos creían. Ahora, si usted hasta el día de hoy abre el periódico, abre su tablet y le llega tu horóscopo al día, y entonces usted lee que en su horóscopo dice, hoy la alineación tiene baja vibra, y como la luna está en cuarto creciente y Mercurio está retrógrado, entonces por esta razón hoy no hagas nada de esto y de lo otro. ¿What?
No existe tal cosa de que los astros definan mi destino o mis decisiones. Si usted quiere creer que le va mal en el día porque Mercurio está retrógrado, no es problema ni de Mercurio ni de nadie, es su cabeza, es su mente y su corazón que cree que el mito es cierto, y creyendo el mito, usted genera unas nuevas condiciones para que eso se lleve a cabo. Cualquier estudiante básico y simple de psicología le hacen el experimento de revisar el zodíaco o el horóscopo y les hacen entender de que todo esto pertenece al mito. Pero esta frase en la época de Pablo era para referirse al zodíaco y a la conjunción planetaria que los césares reverenciaban. ¿Qué le parece? Aprender un poquito de historia, cultura, religión, mitología. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo yo le hago frente a todas estas bestialidades que pueden estar en mi cabeza? Pablo les da la receta y dicen simple: pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes. Estamos leyendo texto. Ceñidos el cinturón con la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Y todo el mundo se cree Iron Man en esta parte, ¿ya? Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe para apagar las flechas encendidas del maligno, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y todo el mundo se cree Iron Man. Pero ¿qué pasa con este texto? Pablo lo que les está diciendo, en simple, es que vivir el Evangelio, conocer a Cristo y emular, imitar su vida. Por eso Efesios dice: imiten a Dios como hijos amados. Entonces, cuando yo tengo esto en mi corazón, yo le hago frente a cualquier filosofía y las desbarato. Las desbarato. Y este texto, yo puedo extraer los principios puntuales de allí. Principio 1. ¿Por qué usa la imagen de un soldado? Porque Pablo le quiere enseñar a los discípulos a que están llamados a estar vigilantes siempre. De toda filosofía, de todo comentario, de toda estrategia que puede salir en este mundo caído y depravado, yo tengo que estar listo. Segundo, la verdad es lo que me prepara para el momento de la confrontación. Y no solamente es la verdad como virtud, sino la verdad que viene de Dios. Me ayuda a mí a enfrentar la filosofía loca del mundo que me toca vivir. Otra, yo tengo que confiar de que mi vida está guardada en la justicia de Dios. ¿Quién es justicia de Dios? Cristo. Cristo guarda mi vida, eso protege mi vida, es la coraza de mi vida. Otra, de que el apresto del Evangelio, ¿qué era esto? De que mi caminar de vida va a estar guiado por el Evangelio. El ejemplo de Cristo es lo que va a conducir mis pies y van a ser los pasos que yo voy a dar. Y aparte de que voy compartiendo el Evangelio de la paz, estoy protegido por la fe, estoy protegido por la confianza que he puesto en el Evangelio. ¿Qué van a hacer las flechas del maligno, las flechas del engañador? Simplemente los engaños, las artimañas y las argucias que la sociedad caída del presente me da. Mi vida está guardada en la justicia y en la gracia de Dios. Mi mente está guardada por la salvación de Cristo. Y la espada es el Evangelio que me enseña a discernir y también a destruir mitos e idolatrías que están en contra de Dios. Termina Pablo diciendo, ¿y esto? Orando en el Espíritu. ¿Pero qué es orando en el Espíritu? Pablo ya dijo, sometiendo, cantando, dando gracias a Dios. Todo lo que Andrés les enseñó la semana pasada. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos. Resumen nuevamente, Pablo ya definió qué es ser lleno del Espíritu. Hay muchas peticiones que hacer a lo largo de la carta, eso es cierto. Y nos llama a estar siempre vigilantes en oración por lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos con esta parte interesante. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras de dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual yo soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. 3 cosas que yo veo aquí. Número 1, Pablo hace una petición sabia. Oren para que yo hable el Evangelio. Segunda petición,
oren para que yo lo hable sin temor. Y tercero, ¿qué dice Pablo? Oren para que yo salga de la cárcel lo más rápido posible. ¿Pablo pidió eso? No. Pablo dijo, oren para que estando aquí en la cárcel, Dios me dé el valor de exponer su verdad delante de quien me quiera interrogar. Peticiones sabias. Por último, esta es la despedida de Pablo. Nuestro querido hermano Tíquico es el que lleva la carta. Fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Está en la cárcel, por si acaso. Así que Pablo se maneja un sentido de humor muy interesante. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que el Dios y Padre del Señor Jesucristo les conceda paz, amor, fe a los hermanos. Y la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Amén. Se acabó la carta. ¿Ah? ¿Qué le parece? Ahora espérese, última imagen. Yo sé que es en la película, pero no importa. Quiero que la mire, por favor. De Pablo. Este Pablo que lo está viendo usted. A ver si es que pone en práctica lo que ha entendido en esta mañana. ¿Ah? Le hace la carta a los Efesios otra vez en su casa y disfrute de lo que el apóstol nos tuvo que decir allí. Oramos y nos vamos. Vamos. Cierre sus ojitos. Gracias, Señor, porque hemos podido conversar sobre esta carta a los Efesios. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido revisar. Y te pedimos que nos des la sabiduría para hacer un puente sabio entre las cosas que Pablo tuvo que enfrentar y resolver. Y también discernir lo que hoy me toca a mí enfrentar y resolver en esta sociedad caída y complicada. Pero te queremos pedir que nuestro caminar, marcado por tu evangelio, que es poder de Dios, sea más que suficiente para destruir los mitos que hay en la mente de mucha gente, hacerlo con amor y con verdad, y sobre todo que nuestra casa se convierta en el mejor centro de capacitación que mis hijos puedan disfrutar. Ayúdanos a ser el buen papá y la buena mamá que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser los hijos que obedecen a papá y a mamá porque aman a Dios. Ayúdanos a ser el empleado que hace bien sus funciones porque piensa siempre que trabaja para ti. Ayúdanos a ser el jefe que trata con equidad y con justicia, que hace bien a sus empleados y que espera de ellos un trabajo honesto, eficiente y completo. Gracias porque estás con nosotros en esto y permítenos disfrutar la serie navideña que arrancamos la próxima semana. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Chao.